repente aquí, y de repente aquí, independiente de lo que es la longitud. Lo que voy a tener al aumentar la tubería es ¿cae la una presión? reducción de presión, y también de alguna manera cae la presión. O sea, logro que la velocidad baje, la presión también, producto de la bajada, y tendría aproximadamente una cosa así. En este primer tramo. ¿De acuerdo? Después, en el segundo tramo, ya tengo una cosa así. Y en el tercer tramo, una cosa así. Total, es que yo, en vez de utilizar este delta de presión original, termino utilizando menos presión, con el mismo caudal másico, con el mismo caudal de aire, o la cantidad de aire externa que voy a utilizar, porque cuanto medimos acá de aire son metros cúbicos normales. Ya expliqué de qué se trata ser normales, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es esa, ¿no? La realidad del cálculo nos va a obligar a hacer una cosa así. Voy a forzar un poquito la jugada y vamos a ver que esto va a ser así. Y después vamos a hacer una cosa así. Y después terminamos una cosa así. ¿Ya? O sea que al comienzo puedo tener una fuerte bajada, después una bajada intermedia, y después casi no ganamos nada, y al contrario probablemente perdemos. Pero lo que va a pasar que en la suma total de presiones hasta llegar acá, hemos ganado una diferencia de presiones por generar una diferencia de diámetros en las tuberías. Ahora, ¿de dónde podemos partir para imaginar esta circunstancia? Voy a tener que partir, por ejemplo, esto sería A, L, B, L, C, L, ¿cierto? Donde A más B más C, L es igual a L. Son las fracciones, ¿se entiende? Esta es una fracción de la longitud, otra fracción, y así. ¿De acuerdo? No necesariamente son iguales. En el ejemplo que nosotros vamos a mostrar van a ser los tres iguales, pero no tienen que ser, no hay razón para que sean iguales necesariamente. Y ya hemos visto que de repente nosotros podemos alargar con un tramo completo cuando es, por ejemplo, vertical, y los horizontales los podemos seccionar en menores tramos. ¿Por qué el vertical puede ser? Porque necesito menos condiciones para el vertical. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya es un tema que se puede mejorar más adelante. Lo cierto es de que vamos a manejar como una constante esta salida. ¿Esta salida qué presión sale? Sí, ¿no? Atmosférica. Independiente de qué cosa haga con la tubería, voy a arrojar a la atmósfera. Dirá, pero no que se va un ciclón. Sí, es cierto. Pero recuerde que el ciclón tiene pérdidas entre 100 y 150 kilogramos por metro cuadrado, que no es nada contra los 10.900 que es un bar. ¿De acuerdo? O sea, es poquísima la pérdida, y menos todavía si voy a considerar un filtro de mangas, que prácticamente la salida es a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo en cuenta esas circunstancias, vamos a partir en un proceso que va a arrancar, como hemos dicho, en el tercer tramo. Este es el tercer tramo. Segundo tramo. Primer tramo. Una sugerencia. Si usted no logra más de un 10% de bajada, ¿de acuerdo?
delta de P de reducción debería ser más de un 10% de bajada, ¿ya? No vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque el tener diferentes tuberías significa diferentes stocks para codos, diferentes stocks para sellos, diferentes stocks para varias cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si no voy a ganar algo, no gano nada, prefiero una sola tubería de un solo tramo. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces, partimos del concepto del tercer tramo. Como les decía, el tercer tramo sale a la presión atmosférica. Para esto vamos a suponer que las tres longitudes sean iguales, o sea, voy a dividir el sistema en tres longitudes iguales. Eso significa que la presión nominalmente la hago caer en tres condiciones iguales. ¿De acuerdo? 13.689 kilogramos por metro cuadrado, que es el delta de P necesario, entre 3. Y luego voy a buscar la media, porque ahora voy a hablar del último tramo nada más. Significa que voy a utilizar aquí presión media del tramo 2, tramo 3, perdón. Entonces la presión media del tramo 3 aproximadamente es esto, la media geométrica, ¿ya? Bien, por el hecho de tener que reducir, digamos, la presión al aumentar la tubería, yo voy a poder afirmar lo siguiente, y esto es una regla un poquito, de repente, no sé, práctica o un poco de experiencia, pero siempre apunte la bajada a 2/3 de la presión original. Porque lo que pasa es que hemos visto que aquí se maneja mucho el tuntum. Así. Prueba, ensayo y a ver qué sale. ¿De acuerdo? Todo tiene que concordar con las leyes que hemos conocido. Pero de primera instancia nos afirmamos a hacer una bajada más o menos sensata, que funcione. Imaginemos los 2/3 de la presión media. Esto significa que si yo tengo 2.282, ¿cuántos serían los 2/3? No van a salir 1.500 exacto. ¿Cuánto sale? $1.600 algo, creo que es. 1.521. Lo que es más, en el último tramo a veces suele ser que baja más de lo esperado. Muy bien. Asumamos 1.500 como presión media. Ahí los 2/3 serían, ¿no? ¿Mm? Esos serían los 2/3. Que es... Claro, los 2/3 de esto. Ahí. Así es. Muy bien. Para esto yo voy a asumir la siguiente condición. La tubería originalmente tiene la dimensión de 0.06 metros, ¿no es cierto? Esta tubería original era acá. Normalmente, como dije, las tuberías pueden ser no necesariamente fabricadas, sino estipuladas cada 5 milímetros, ¿ya? En su siguiente dimensión. Usualmente, no es una regla. De repente usted, cuando trate de cuantificar en el mercado qué es lo que tengo, se va a dar cuenta de que las tuberías de repente no están, de esta dimensión ya no están a 0.05, sino de repente a 0.01 de diferencia. Entonces tendría que entrar a 0.7 acá, ¿ya? Pero vamos a manejar esta circunstancia. Esta igual a 0.065 y esta igual a 0.07. Muy bien. Bien, siendo así, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar cuál es la ecuación de continuidad en ese sitio. Entonces tengo que densidad media 3, que dicho sea de paso,
No, perdón, lo primero es hallar la densidad media, de acá, que va a ser proporcional en relación a las presiones. Recuerde que la densidad media ya la tenemos en una presión para esta cantidad de masa que tengo desde la tubería principal. Entonces, solamente juego con las presiones y hallo cuál sería la densidad media en el tramo 3. Fíjense, la relación de densidades es paralela o es igual a la relación de presiones. Entonces, si yo tengo presión media 3 y presión media, la presión media 3 va a ser 1500 absoluta sobre 10.330 más 10.330 y abajo la presión media del sistema completo era 13.689 sobre 2 más 10.330. ¿Quién está en la densidad media? 30.5, por eso pasa a multiplicar, eso estaba acá abajo, y quedaría densidad media 3. Hacemos la operación y voy a tener una densidad media 3 de 21 kilogramos por metro cúbico, aproximadamente en ese tramo de tubería, siempre y cuando considere que voy a bajar la presión media hasta 1500 kilogramos como presión media. ¿Listo? Bien, como les dije, vamos a utilizar la tubería en 0.07, entonces voy a hallar mi regla de continuidad de masa. Y eso significa los 57 kilogramos por segundo que estaba manejando, 15 pi diámetro 0.07 al cuadrado, y me sale esta cifra que en realidad es el producto de la densidad por la velocidad, en equivalente en unidades 246.8. De aquí, como ya hace un momento he estimado cuánto es la densidad media 3, ¿de acuerdo? Pasa a dividir y tengo una velocidad de 11.75 metros por segundo. Bastante velocidad, por cierto. ¿Pueden imaginarse cuánto pudo haber sido la velocidad si hubiera sido un solo tramo? La velocidad cercana a la salida. Mucho más que eso. Estábamos alrededor de 14. ¿Se da cuenta? No vale la pena. ¿Para qué tanta velocidad? Eso quiere decir que todavía inclusive podría bajar más, pero vamos a ver qué pasa, porque con una bajada así fuerte, de repente acá se hace muy sensible la diferencia y no cuadra. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende el proceso? Ingeniero, si la presión media 3, que había salido 1521, bueno, ahí le estamos echando 1500, si fuera 1550, ¿hay algún problema? No, ninguno. Porque ¿qué pasa? Después voy a volver a probar a ver si cuadra. ¿Cómo? Como les dije, igualito que el proceso anterior, otra vez vuelvo a ensayar con una serie de leyes que tienen que cumplirse. Todas las leyes de los gases se cumplen. Aquí los gases es un poco más complejo, como se habrán dado cuenta. Estoy haciendo la salvedad de que estoy en un sistema estable. ¿Qué significa en un sistema estable? Que prácticamente la temperatura no varía porque el sistema se mantiene en estado constante, en flujo constante, entonces la temperatura está estabilizada. Si yo analizara tipo fluidos hidráulicos, ¿qué pasaría? ¿Me importa la temperatura? No. ¿Me importa la relación densidad-presión? ¿Se cumplen estas reglas de los gases? No, varían ya. Así es, lo que hace es tener simplemente continuidad de masa, ¿cierto? Eso sí. Esa es la tremenda ventaja del sistema hidráulico. ¿Ya? Por eso, de alguna manera, hace unos días, me acuerdo que conversaba con unos compañeros que ya había egresado y me decía, ¿qué tanto hemos hecho en sistema neumático que al final termino viendo en planta, o sea, ahí en las industrias, puro sistema hidráulico? O sea, casi no ven neumático. Todo es sistema hidráulico. O sea, entra mantenimiento, todo es la dirección, la suspensión, el control de movimiento de los equipos son sistemas hidráulicos. Y dice, hemos hecho muy pocas prácticas en sistema hidráulico, ingeniero.
porque habían bastante más cosas. No sé si ustedes han llegado a ver hidráulica proporcional, ¿verdad? Este tipo de cosas, no. Y esto se da, pues, ¿no? Vamos a ver, a conversar, porque es cierto que la parte neumática, una de las cosas interesantes de la parte neumática es el control. Pero curioso, ¿ah? Para usted utilizar la parte neumática no necesita toda esta teoría, si se da cuenta. Simplemente tengo que guardar las relaciones de presiones, porque todo es tan rápido que prácticamente usted no ve la caída. Y me interesa, ¿de acuerdo? Pero cuando hacemos transporte neumático en tuberías a larga distancia, sí se ve, pues, o sea, es sencillo. Muy bien, regresamos a lo mismo. Una vez que tengo esta velocidad y asumo que está bien, entonces vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Imaginen, esto es una prueba, por si acaso. ¿Qué pasaría si yo utilizo una tubería más abierta? Miren, 0.075. Le doy continuidad, tendría densidad media 21, y luego tendría continuidad de masa 215, lo dividido entre 21, 10.23. Tendría menos velocidad de salida. O sea, yo puedo abrir la boca hasta casi el límite. Pero ojo, después de que veamos todo el proceso de cálculo, se va a dar cuenta que no es simplemente abrir la parte como si fuera una tobera y que se caiga todo el sistema, cuando atrás voy a tener problemas, porque toda la tubería reacciona por esos cambios. Entonces, vamos a ver qué pasa. Este resultado, como dice, es menor que 11, pero es factible, dice. Y ensayando con la caída de presión tendremos una caída de 2.294, lo que implica una presión media de 1.150, bastante menor que lo asumido. De repente no cuadra. No va a cuadrar, mejor dicho. Eso es si es que hago este ensayo. Bien, continuamos con lo nuestro. Esta ecuación se tiene que cumplir, pero esta ecuación no se cumple en la totalidad. Por ejemplo, no tengo factor de aceleración. Ya el sistema está acelerado, ya está en movimiento. Tampoco en este tramo, y hay que ver qué sucede, tengo todos los codos, solamente tengo un codo. Recuerde que la figura era así, 10, 5, así, ¿no es cierto? Entonces estoy teniendo a tres lados iguales, así, lado 3, longitud, creo que está cuadrada con longitud 2 y luego recién longitud 1. ¿De acuerdo? Entonces, nada, solamente tengo un codo al final. Entonces coloco aquí en la fórmula. En esta fórmula me va a salir por ecuación de gases y pérdidas, ¿cuánto es la pérdida? Y si es que esta pérdida concuerda, ¿cuánto debería ser la pérdida total en este tramo? Si es que asumió 1.500 con presión media, 3.000, ¿cierto? Sí, pues sí. Entre la mitad es. ¿Ya? Si he asumido que este es 1.500, ¿cuánto es esto? Este punto he asumido que es alrededor de 3.000. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos a prueba 21, 11.75, 2, 9.81, que es que 0.045. ¿Y por qué coloco esta velocidad semejante a la principal? Porque cuando he hallado la velocidad media, este lado, estaba muy cerca de este valor. ¿De acuerdo? Entonces, no va a variar mucho el F2, es F2. ¿De acuerdo? 33.3 es la longitud total entre 3, o sea, 100 entre 3, 100 metros, será la longitud total. ¿De acuerdo? 0.07 el diámetro, un codo de 0.5 como pérdida porque teníamos un radio amplio. ¿De acuerdo? Saca usted la operación y tiene esto: 3.237. ¿De acuerdo? La mitad debería ser 1.618. ¿Qué debería ser? Ya, quiero afinar el tema. Si quiero afinar el tema,
ingreso como dato un nuevo dato presión media tramo 3 igual a 1618 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos fuerza. Debería reingresar. En vez de trabajé con 1500, ahora reingreso esto y a ver qué sale. Por experiencia les digo que casi no va a variar más allá de 10 kilogramos fuerza, porque tiende a centrarse. ¿Ya? Entonces, la variación va a ser. Hay otra forma, por ejemplo, que se hace, que es la semisuma. 1500, 1600, semisuma, sale 1550 y prueba eso. Que de repente también sale, pero como esta es tendencia de la velocidad de respuesta al cuadrado, medio que se dispara un poquito, o sea, hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Entonces, te hace bailar un poquito esa diferencia media, que es aritmética, ¿ya? Muy bien, ya, tenemos esto. En nuestro caso, lo vamos a asumir aceptable y que esa es la pérdida. La tomamos de frente. Ya no hacemos la segunda vuelta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos este nivel de presión, ya lo tenemos acá, 3227, ahora este es el nivel de presión que estoy llegando acá. Bien, ese es el nivel de presión que llego ahí. No es acá arriba, que metí un error aquí. Este es el lineal. Dese cuenta qué está sucediendo hasta ahorita. Imagínense que si yo divido los... ya me envié. El flojo me envié. Ahí. Los 13.689, ¿cuánto sale entre 3 eso? Ingeniero, esa presión, ¿de dónde saldría, ingeniero? Del 13.689. Es lo que ha sacado del primer tramo, de un solo tramo. Ahí ya, Cuando calculamos un solo tramo, todos... con una sola tubería, con un solo diámetro. Es la caída de presión que hay. Así es. Entonces lo que hemos dicho es que ahora voy a ahorrar. Voy a cambiar diámetros para ahorrar presión. O sea, en cada tramo, lo que está haciendo está calculando la caída de presión en cada tramo. Así es. Así es. Ahora, para este problema yo he supuesto que lo voy a dividir en 3 tramos distintos. Usted podría decir, lo divido en 2. Sí, puede ser. Lo divido en 2. O sea, así un tramo y después otro tramo finalmente. Puede ser hasta 4, si lo ve por conveniente, ¿no? Y como le dije al comienzo, no necesariamente los tramos iguales como estamos haciendo en el problema. Podrían ser fracciones de tramo. Todo lógicamente que todos van a sumar el entero. ¿De acuerdo? Es toda la totalidad. Pero yo puedo tomar, por ejemplo, si fueran 100 metros, el primero nada más que sea 10 metros, 15 metros. El segundo que sea 40 metros y el siguiente que sea otra vez 45 metros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué conviene de repente al revés, el primer tramo que sea más largo? ¿Y por qué? Porque resulta que el primer tramo, fíjense, esta es una cuestión de paridad, el primer tramo aseguro la caída porque es vertical, de frente. Se puede hacerlo más largo. Muy bien, ya, son detalles. Y yo creo que ya... esa curva que está así con una pendiente negativa, la recta, es la caída de presión cuando se analizó un solo tramo. Claro, esta es la caída de presión. Aquí lo que pasa es que ¿cómo llega usted hasta acá? Soplador. Claro. Está metiendo presión. Entra el material y a medida que va avanzando en la longitud se va cayendo la presión. Y va a suceder que cuando llega acá, inevitablemente lo estoy botando al aire. O sea que este punto no tiene punto de comparación. Estoy saliendo a la atmósfera de todas maneras. Así es. De todas maneras salgo a la atmósfera.
Entonces, ¿por qué arranca con el tramo 3? Porque este es el único que conozco. No conozco otro. ¿Se da cuenta? Muy bien, entonces, dado el caso así, aceptamos este valor y ahora nos vamos por el tramo 2. Para el tramo 2 vamos a hacer también una cosa muy curiosa. Vamos a reducir 2/3, ¿de acuerdo? Pero van a ser, digamos, la reducción de 2/3 de la diferencia que vamos a sumar entre los 3.227 más 2/3 de la caída regular. Usted dirá, ¿cómo es esto? Ya. Imaginemos por un momento que delta de P2, ¿ya?, que es este tramo de aquí, va a ser 3.500. Dice, con el tramo totalmente horizontal se puede asumir una caída de usualmente 2/3, pero podemos asumir algo más, ya que los tramos horizontales tienen menor caída. Lo que está pasando es que ahorita ya vamos a empezar a sentir la diferencia de forzar la caída, y se va a cambiar el régimen de presiones. Entonces vamos a hacer este proceso de esta manera. Como hemos visto, ¿cuánto resultaba de verdad 13.600? Entre 3, 4.500, ¿no es cierto? Ya, si lo hay ya 2/3, debería ser exactamente 3.000 algo, ¿no? En el primero hemos reducido bastante, en este segundo ya no reduzcamos bastante. Va a ser todavía la reducción 2/3, pero ya no va a ser tan, de repente ya no exactamente 2/3, le metemos un poquito más. ¿Por qué? Porque la caída no va a ser tan fuerte. ¿Ya? Muy bien. Asumimos entonces este sistema de caída en el segundo tramo. 3.500. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la presión media 2 en el segundo tramo? O sea, esta presión media 2. Tramo 2. La presión media 2 va a ser esto. Esta caída que yo he asumido entre 2, la caída es esta. La primera caída fue esta. Esta caída. Entre 2 más algo que ya he supuesto que es cierto. ¿De acuerdo? Que concuerda con lo que yo he supuesto de caída de presión. Fíjense que las fórmulas que comprueban cuánto caigo son totalmente distintas, ¿ah? O sea, una cosa es continuidad y otra cosa es la caída de presión, son fórmulas distintas. Si no cuadran, quiere decir que usted ha disparado, pues, ¿no?, valores que están fuera de foco. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces 4.987 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Significa que la presión media que voy a utilizar va a ser ahora este nivel, y para este yo tengo que tener una nueva relación de masa, o sea, de densidad, partiendo de la misma que siempre tuve, los 17.174, punto medio, 30.5, ahora tengo 4.987, 10.330, tengo una nueva densidad 2 que es 27.2 kilogramos. Pero 10.330 vendría a ser la presión atmosférica. Claro, es la presión atmosférica, porque todo es ¿cómo se llama? Absoluto. Absoluto. ¿Qué ley es esta? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? Cuando eliminaba la temperatura, ley de Boyle. Solamente que ley de Boyle habla de la masa, ¿no es cierto? M punto, no. Así las unidades. Perdón, volúmenes, ¿no? Si lo divides entre una masa constante, te queda densidad. ¿Se acuerdan algo de esto?
Ah, de la ley de los gases, ¿no? De Power. Sí. ¿En qué unidad es esa? Sí. O sea, pasa acá esto. ¿Qué es esto? R constante, densidad. Si yo mantengo la temperatura constante, entonces densidad 1, esa presión 1, como densidad 2, aquella presión 2, esa densidad 2. ¿Qué tal? Gravedad específica 2, perdón. Densidad 2, está bien, densidad. Asumiendo que G es igual, también constante. Ley de Boyle. 10.330, ¿qué unidad está? Kilogramos por metro cuadrado, que es el equivalente a una atmósfera. Tanta presión soporta el hombre. Sí. Aunque usted no lo crea, debería ser vilmente aplastado como una pulga. Pero bueno, aguanta, dice, aguanta. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos esta densidad 27.2 y con este hallamos la continuidad, igualito que el otro. Hemos cambiado un poquito la regla y vamos a hallar la continuidad para hallar la velocidad 2. Como este es un valor constante, pero que solamente varía, esto va a variar, ¿por qué? Porque yo tengo un diámetro distinto. ¿Ya? Por eso esta relación de continuidad tiene una variación ligera por el diámetro. Dentro del mismo diámetro cualquier punto es igual. ¿Ya? Pero siempre y cuando sea el mismo diámetro. Ahora ya estoy en 0.065 en este tramo. Fíjense, ya estoy aquí en este tramo en 0.065. Entonces mi ley de continuidad es 57, que esto no cambia, es la misma masa que corre, 15 pi diámetro de tubería. Al cuadrado, 286.3, pasa a dividir la densidad que he hallado, 27.2, ¿de acuerdo? Y tengo la velocidad en metros. 10.5 metros por segundo, todavía es bastante alta. En el tramo 2, ¿no? Sí, tramo 2, con esa dimensión de tubería. O sea, va bien, hasta el momento es una buena velocidad, si lo puedo manejar así. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, ahora, ¿la relación de presiones se cumplirá? Probémoslo. O sea, ¿la caída de presión será suficiente? ¿Cumple esa condición de velocidad y densidad? Aquí está. Delta de P2, 27.2 por velocidad que acabamos de hallar, velocidad media, 10.5 al cuadrado, 2, 9.81. Nuevamente, como 10.5 a 11. Esto casi no se va a mover. 0.045, este es F2. 33 nuevamente de longitud. Ahora el diámetro cambió. 0.065. No tengo codos, no tengo diferencia de alturas, no tengo nada más. Solito es la forma. El ensayo, 3540. Ya mejor no pude haber acertado. Entonces casi exacto, así. ¿De acuerdo? Porque habíamos asumido 3500. 3540. Como si así mismo tirador turco, ¿no? Mano en el bolsillo. Lo máximo, el pata, ¿no? Esa foto la han convertido, no sé si han visto. He visto yo unos no videos, sino fotos en la cual él está haciendo su ensayo de disparo. Pero ¿han oído hablar de este artista, digamos, modernista, Andy Warhol, un fotógrafo, Andy Warhol, que crea unos cuadros en los cuales solamente eran las sombras pero en distintos colores? ¿Cuál de ella? De repente en colores rayados, no sé qué hago de hablar. Tal vez en el Qué tercer raro, tramo. bueno, le han sacado unos memes así a ese estilo, ¿no? Él crea un estilo. Patacaya, les falta yeca, ustedes. ¿Qué artistas conocen pues ahora? Nada, ninguno. Bad Bunny, algo así.
Bad Bunny es el único artista que conoce. Ese pata. Un más si oye ese concierto, dice. Ya, mire, le voy a mostrar. El cerebro se da volteado más. Sin embargo, está ganando Grammys y sin vergüenza por discos vendidos. O sea que siempre hay un montón de cabezas huecas que lo siguen. Un más. Ah, sí. ¿Es cierto? Lo ha señalado. Bien. No hay las fijas. Las fijas, ingeniero, ¿cuáles son? Que no entendí nada. Imperdible. Artista plástico. ¿Ven? Miren. No sé, ingeniero. Este estilo. Con el valor queda, y esto significa que el siguiente punto está a 3.540. O sea, esta diferencia es 3.540, por si acaso, esta diferencia. Ya, asumimos como tal. De aquí nos queda el primer tramo. Ah, falta ahí. Primer tramo de tubería. Ingeniero, ¿qué significa N2? ¿Qué quiere decir con N2? Número de codos. Ah, ya. Sí, longitud, codos, altura. Ahí Aquí están encontré todos, eso. ¿ah? En el otro no había nada, o sea, no había ni codos ni diferencia de altura, era un tubo nada más. En el número 2, en el 3 sí había un codo. Sí, uno. ¿Ya? Bien, aquí yo hago una sugerencia, porque este lado es un poco difícil. Es curioso, uno diría, debería seguir los 2/3. No, no se lo sugiero, no va a dar. Porque aquí es donde va a tener pérdidas, va a enfrentar la misma tubería original, pero con otras condiciones de presión, ya caí. Fíjense, ya no estoy a la suma de estas dos, estoy a la suma de esta más esta. Ya tengo una condición inicial distinta. Por lo tanto, lo más probable para forzar un poco la caída es que no pierda grado, no pierda mucho. Entonces, mi truco es este. Por experiencia, ha funcionado muchas veces. A la presión total que yo tenía, le voy a restar las que ya hallé. ¿Ya? Y a ese valor recién le hallo los 2/3 para ver qué pasa. Entonces, eso quiere decir, pues, ¿cuánto tenía de presión original? 17.174 menos 3.540 menos 3.237 y le aplico los 2/3, sale aproximadamente este valor para iniciar. Esa es la idea. ¿Se entiende? Esa es la idea. Esto ya sacado de la manga, se los cuento. De tantos problemas que he probado, así te decía, hay una reglita que tiene que funcionar porque no sé cómo cuadrar. 2/3 me disparaba feo, otra vez. Y la mayoría, y yo también me acuerdo cuando trataba de resolver un examen que proponía, demoraba en cuadrar. Demora pues cuadrar. Entonces, si yo demoraba en cuadrar, imagínense qué les pasaba acá a los chicos que trataban de cuadrar, no sale nada. Entonces todo el mundo, me acuerdo que decía, ingeniero, no sale. Es esotérico, no sale, porque disparo una, después me baja por debajo, otra vez por arriba de nuevo, más presión, otra vez por debajo, y así estaba bailando el tema. Entonces, probé un poco la regla y esta funcionaba muy bien. Interesante. Esa diferencia, claro. De todas maneras voy a tratar de esperar y que sea menor la suma. Lo va a hacer, pero no como usted se imaginaba. No vamos a ganar 2/3 a cada rato de bajada. No lo va a lograr, no sale. Bien, entonces, probando eso, ¿cuánto sale exactamente? O sea, a propósito. Lo que utilizo solo se usa cuando se tiene una altura. No, cuando tienes el último tramo. Ah, pero el último Si tramo. solamente manejara 2 tramos, en el último, resto nada más. ¿Se dan cuenta? Si solamente manejo 2 tramos. Pero aplico aplico el 2/3 a la diferencia. Va a salir relativamente alto, pero bueno, algo tenía que salir alto. Entonces,
Este valor sale eso, y ahora ¿cuál va a ser mi presión media 1? O sea, esta de acá. ¿Cuál será mi presión media 1? Mitades. Tramo 1. Porque esta ha sido la presión media 2, tramo 2. La presión media 1 será estos 4.600 que he asumido, aprox, ya, sobre 2, más 3.540, más 3.237. Esta es la presión media 1 que tengo hasta acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto que he asumido, 4.600, es esto. Este es 4.600. ¿De acuerdo? Usted dirá, pero ingeniero, sale, es más de lo que es dividir toda la presión entre 3. Sí, es más. Pero es un valor tentativo para empezar. Valgan verdades, es para empezar. Y yo estoy tratando de cuadrar, digamos, en 3 tuberías una bajada sensata. ¿De acuerdo? Que funcione. De acuerdo, digamos, a las leyes de los gases. Muy bien. Sumado esto me sale 9.077 kilogramos. Ahora nuevamente trato de hallar cuál es la densidad en función de esta regla, la ley de Boyle. 17.000 le vendría a ser... ¿Qué vendría a ser, ingeniero? 17.174. Es la presión total, delta de T. Ay, Sí, la caída de presión total. Muy bien. 30.55, 17.000, 9.077, convertirlo a absoluto, porque esto es manométrico, ¿de acuerdo? Y me sale 34.46. Todavía sigue siendo menos, o bastante menos que 80. Esto también es un control, por si acaso. Hemos asumido que teníamos 80 y que bajamos hasta el 45% de eso. Al 45, que resultaba más o menos 38, 39. Entonces, estamos bien en lo que se refiere a la relación de densidad. ¿Ya? No hay problema hasta aquí. Este problema, como densidad media, no pasa. Después vamos a ti. Ingeniero, la presión total, ¿qué era 13.000 tantos? Parece que vi un dato, 13.000. De repente estoy, a ver, Porque según los cálculos no me cuadra esa presión. entonces de repente tenía que corregir algo acá. A ver, no, es pues 13.689. Esto tenía, es que este es modificado. A ver, cuadre esta parte de acá, porque no creo que los valores estén mal. A ver, si lo divide esto entre 13.000, ¿sale esto? 13.689, ¿no? Este de acá, entre 13.689. Ahorita lo modificamos, en todo caso está mal. ¿Cuánto sale? Sí. En vez de 17.000 tiene que estar 13.000. 689. 13.689. Sale otra cosa. ¿Cuánto sale? 13.000, me sale 34.2. 34.2. 12. 30.5 por Este es entonces, a ver, un ratito vamos a blanquearnos acá y vamos a ver esto. Si no es el modificado, es el último. Debería eliminar algunos. Se dan cuenta que tengo acá varias onceras. Neumático 3, modificado. Déjenos las fijas, ingeniero. El examen, ingeniero, resolvamos. Te aplico nomás. ¿Cuántas horas toca? No, este es distinto también. 16.800 algo, no. Vamos a ver modificando, a ver qué está pasando. No sé por qué tengo la impresión que...
desbloqueando más ya. ¿Cuánto sale esto? 13. Ay, ay, ay. Arranquemos desde ahí. Si hay necesidad de modificarlo, modificamos todito. Ah, de cero. No pasa nada, hombre. Total, si esto lo hacen en 20 minutos en el examen, ¿cómo No. lo hacemos rápido? ¿Ah? No era todo el día. Es hora y 20 cuando usted no ha practicado nada. Por eso. .5. Claro. Siempre me guardo unas 5 puntos, 6 puntos de teoría. Y el resto ya es el caso. Son salvavidas. En este caso, hay el examen de entrada. O sea, todo el examen es sobre 16. Claro, porque tengo la asistencia, que ya son prácticamente sus 2 puntos por ser bien puntual. Está bien. ¿Ya? Está bien. Que voy a tratar de reducirlo a 0.5 en el futuro, pero bueno, ya se ganó usted. Igual, ya cierro las puertas y no dejo entrar nadie. En fin. Sí, estoy bien, ingeniero. ¿Ah? Está bien. Ese está bien, ¿no es Sí. cierto? Ya. Después, seguimos. Todo esto de acá entonces va bien. Ya, hasta aquí va bien. Acá, tramo último, 13.000, ta. Esto también va bien. Y 13.600. ¿Dónde está? esto también imagino que va bien. Sí. Este es acá, 13.000. Sale este valor de acá, 4.987. Sí. Sí. Ya, correcto. Entonces aquí es donde hay que corregir. Uy, claro, ya no obedece la corrección. ¿Verdad? Editar. Es una imagen, creo. Sí, parece. Parece que sí. Es 16.800. ¿Entre cuánto? 13.000. Ah, ya, 13.689. Sí, ya, ¿no? Saldría 33. 34.13, ¿no? 34, ¿no? 34.13. ¿Cuánto? Exacto, 13.000. 13.689. Uy, no. No, 32 más. Ajá. Tumacia. Ese sí está bien. Ah, ya sé de dónde viene esto. Está bien, mira. 17.174 es porque es la media de esto. No es la totalidad. ¿Cómo? Lo que pasa es de que es la densidad media de la tubería. O sea, esto que hallamos Sí. es 13.689, es correcto. ¿De acuerdo? Pero la densidad media que tenía de toda la tubería es esto a la mitad más 10.330. Sale esto. Pero no es. Ah, no. Por eso asumíamos siempre este valor. ¿Ya? Está correcto, todo está correcto. De hecho, dudar. Se me ha hecho pensar qué raro que me he equivocado. ¿Ya? Bien, estábamos entonces, ya sabemos de dónde vienen 17.000. ¿Ya? Vamos a continuar. Estamos aquí en el primer tramo. Aquí es donde estábamos, ¿cierto? Aquí está. Planck, ya está. Entonces ya tenemos cuál es la idea. Tengo la mitad de esto, que es la caída que yo estoy suponiendo, más sumo todito este conjunto. ¿Ya? Ojo, esto sale de esto, ¿ah? De aplicar esto. Entonces, Y aquí tengo 13.000, efectivamente. 13.000 algo.
¿Cuánto era? 13.689. 13.689. ¿Sí? 13.689, ya está. Sí. Entonces, 13.689. Así cuadra. Ahora sí, ¿no es Bueno. cierto? Por ahí va el tema. ¿Cómo se puede poner? Bastante cercano. No es exacto, ¿ah? O sea, nosotros asumimos un valor y ya el sistema te arroja a cuánto rebota, entre comillas. Muy bien, 4.600 entre 2, la suma de todos, 9.077. Esta presión media es esta de acá, tramo 1, 9.077. Con 9.077, nuevamente hallo cuál es la densidad media en el tramo 1, ¿de acuerdo? Comparando con la densidad media del general. Hago la operación fantástica, 34.46. Realmente es casi al borde. Observen cuánto habíamos supuesto como una medida de seguridad. Miren al comienzo del problema. Ahí está la densidad. Estamos 34.5. Eso quiere decir que si justo voy a la entrada estoy casi teniendo esto. Casi inevitable. Estoy al tope, al máximo, estoy tratando de meter esa presión. Por eso les decía, estoy forzando el retroceso del sistema. Es como si al vaciar las tuberías a permitir que se caiga la presión, se comporta como si fuera un cuello de botella, el sitio que está todavía con la menor dimensión. ¿De acuerdo? Justo al comienzo. Entonces, como que se comprime, tengo una especie de retroceso ahí. Muy bien, nos estamos frenando ligeramente, pero veamos qué pasa en conjunto, porque al fin y al cabo este proceso es para hallar qué pasa en conjunto. O sea, lo que voy a buscar aquí, esto no va a ser necesariamente cierto así, no es que es un trapecio así, Ryan, lo que pasa es que la curva es suave para llegar hasta ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces nos planteamos la caída de presión para el tramo 1. ¿Qué va a pasar en el tramo 1? En el tramo 1 tengo toditos los elementos, tengo codos, tengo altura, tengo la longitud igual en tercio y tengo inclusive el factor de aceleración de las partículas que entran con baja velocidad y se aceleran. Muy bien, planteo lo que pasa, 34.46, que es lo que he hallado, 9.75 de velocidad. Aquí sí modifico F2, no es igual que el anterior. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, porque ya estoy a menos velocidad de lo que estaban los anteriores, ya voy a la tabla y modifico ligeramente la velocidad media, el F2, ¿ya? De tabla. 2, 9.81, 2.5 por aceleración, lo hemos tomado igual, 33 de longitud, 0.060, la tubería original. No voy a colocar otra tubería, si estoy partiendo del original. Entonces, 2 codos, con el factor de pérdida de F3 que es 0.5, 2 codos, altura 13 metros, calculo, 5.202. Había supuesto 4.500, ¿ya? Y me sale 5.000. Sí ameritaría de repente volver a replantear. Como les decía, 2 estrategias. Semisuma o de repente, presento de frente 5.202. ¿De acuerdo? Lo más probable, a ojo, es que le salga alrededor de 5.000. Es un poquito, se va a caer, pero no es mucho tampoco, no se esperance demasiado. Entonces, si podemos asumir que 5.000, digamos, la pérdida, la bajada va a ser relativamente baja, pero vamos a ver, esperemos que superemos el 10%. Imaginemos que este es el resultado como he puesto aquí, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Yo quisiera que en la casa lo proyecten un poquito para ver si realmente se modifica, como más o menos dice el ingeniero, ¿no? Muy bien, veamos cuánto sale el resultado. El resultado es esto. Voy a asumir 5.202, 3.540, 3.237, total 11.000 kilogramos por metro cuadrado. Y esto significa que cuánto he ahorrado sobre los 13.680, ¿cuánto fue?
¿Cuánto es el ahorro? O sea, 13.680 es un solo ducto, ¿no? Digamos, es el 100%. Ahora bajo a 11.979. ¿Cuánto he ahorrado? Si es menos del 10%, me olvido de las tuberías y seguimos con de largo. Claro, pero como le digo, ese 3.680 es una sola tubería, ¿no? Antes de modificar. Claro, 13.680 es una sola tubería. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue el ahorro? Bueno, el ahorro lo ve desde dos puntos de vista. Pone 13.680 entre 11.000 y la diferencia respecto de lo que tengo de base, o al contrario, 11.979 entre 13.000 algo y sale 0.80 y tantos, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces quiere decir que ha ahorrado respecto de la base un poco más de 10%, ligeramente. 14, ¿Cuánto? ¿14? 14.19%. 14.19. Entonces, hemos ahorrado, y aquí podríamos decir, ahorrado con esto, con esta propuesta, más o menos 14%, 15%, ¿no? 14. 14.19, sí. 14% de presión. Sí, valdría la pena hacerlo. Como le digo, menos de 10% no vale la pena. Pero ya 14%, podría usted ensayar un nuevo juego de tuberías. No le digo que no, podría ser. De repente usted combina un poquito las tuberías y de repente, ¿cuál es el tramo donde tengo la elevación? Lo castigo menos. Justo es a la entrada, o sea, valió la pena que esté así, a muy baja velocidad, porque no lo necesito. Necesito las velocidades críticas en la parte final porque tengo puro horizontal, ¿se entiende? Por eso le dije, ahora que entiende usted el proceso, ¿me puede explicar la diferencia entre este de A a B versus a conveniencia de uno y otro? ¿Se ve? ¿Qué pasa de A a B? Aquí yo necesito sostener la velocidad crítica de todas maneras, tal como le he propuesto. ¿De acuerdo? En cambio acá sí puedo jugar con la salida. Me puedo caer a menos de velocidad todavía, o sea que puedo abrir la tubería tremendamente, o sea, reduzco acá fuerte, ¿de acuerdo? Casi al límite, y aquí va una tubería ya para el desfogue. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es vertical. Mi velocidad crítica vertical es menor que la horizontal, ¿cierto? Entonces podría jugar la parte final fuerte. Puedo abrir así, tenía una tubería así en la parte horizontal y acá le mando así a la mala, y todavía su codito, se acabó y de frente se van las mangas. No necesito tanta presión, que hago caer la presión forzadamente. ¿Ven? Miren la diferencia. En cambio acá estoy presurizado porque todavía necesito velocidad acá. Si no se cae, necesito velocidad, es inevitable. No sé qué está hablando. ¿Se dan cuenta? Aquí por más que quiera, necesito velocidad en la salida horizontal. Entonces no voy a reducir más allá de lo necesario. Esa es la diferencia. Ahora ya puede usted explicarse cuál es la razón. Bien, pasamos entonces. ¿Cuál es el valor de G en la presión atmosférica? ¿Cuál es la G? Acá está más fuerte. Y como les dije, hay un error cuando transfiere de un sistema a otro, ya, la densidad a la presión atmosférica. Queremos saber a qué densidad me estoy manejando, qué tan flojo voy, ¿ya? Y para esto vamos a hacer la siguiente operación. Igualito, tenemos una relación de continuidad y vamos a ver entre presión atmosférica de la presión media absoluta. Entonces,
la presión atmosférica, que es igual a 10.330, para quedar aquí, densidad media, presión media absoluta, el delta de PdT, ya es el nuevo que tenemos, entre 2, 10.330. Como 30.5 es la densidad media, muy bien, entramos en el calculazo, ¿ya? Ahí está, y me sale 19.3 kilogramos por metro cúbico si lo arrojo a la atmósfera. O sea, en el momento que sale, sale así, súper flojo. ¿Ya? Porque no tengo presión, está presión atmosférica. Cuando yo le ingreso el material, estoy al límite de la presión antes de que realmente, por demasiada densidad, los materiales se queden. En cambio, acá afuera, no pasa nada. ¿Cómo hallaría la presión de entrada? Tendría que colocar aquí quién. Los 11.979. Corro esto y me sale la nueva presión, ¿entiende? A la entrada. ¿Cuánto sería? A ver, rapidito, porque es lo mismo. Es el mismo cálculo. Quiero saber la entrada. Se van a sorprender. 35 algo, 36. No, sale menos, ¿no? 14. ¿Ah? ¿Seguro? Sí. 14.12. Sí, 14.12. Entonces aquí estamos cerrando en algún detalle. A ver, tiene que ser al revés, invertido. Presión media, presión atmosférica, correcto, presión media absoluta, densidad media absoluta, presión media absoluta. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí yo tengo que colocar la presión media absoluta, esta se mantiene y aquí tengo que modificar. La presión, acá está mal. ¿Me entiende qué es lo que estaba mal del cálculo? Tengo que colocar aquí, este ya lo tengo como dato, la salida. Tengo 19 acá, 19.3 multiplicado por esto, entre esto, y me sale la presión de entrada. Esta es la presión media, presión de entrada. Quería densidad de entrada. Este pasa a multiplicar. ¿Se entiende? Y esta es la presión de entrada. Aquí, más bien, tiene que ir esto. Ahora sí. ¿Se entiende? Esta pasa a dividir, esta pasa a multiplicar y esta pasa a dividir. Y voy a hallar esta. Esta ya no sirve. Esta pasa a dividir. Ahora sí voy a hallar la de entrada. Tiene que salir más de 30.5. ¿No? Me perdí. Sí. ¿Qué sale? ¿Se entendido lo que estamos haciendo? Mire, por favor, de nuevo. 19,3 multiplico esta acá. Esta es mi nueva incógnita. Y esta, la presión de esta, viene acá así. Acá abajo, a dividir. Todo lo de abajo va. Otra vez, todo esto de abajo pasa a multiplicar por 19.3 y todo esto de acá arriba pasa a dividir. ¿Se despeja? Sale 14.11. 14 no puede salir menos. No puede salir menos. Se han equivocado. 19.3. 14.
No, es que mira, no puede salir menos porque ¿sabe qué pasa? Que esta parte de acá, no, un ratito, estoy equivocado. Ya me equivoqué. A ver, sí. Vamos mejor acá. Y acá. Si yo tengo presión atmosférica respecto de la media, tengo presión atmosférica respecto de la presión media. Quiero hallar la presión de entrada. Entonces ya no estoy a la presión atmosférica, estoy a la presión de entrada. Este tiene que ser ¿cuál? 11.000 por 10.000. Este tiene que ser, la presión media es 30.5, ¿no es cierto? Y esta presión atmosférica, que ya no es atmosférica, es a la entrada, es igual a 10.000, no, perdón, claro, 11.000, 979. ¿cuánto era? 979. 979 más 10.330, así, esta es la regla. Y quiero hallar esta, que ya no es densidad a la entrada. Ahora sí. Recuerden que la presión media absoluta es 11.979 sobre 2 más 10.330. Ahora sí. ¿Cuánto sale? 41. ¿Qué tal? Bastante peligroso, ¿se dan cuenta? Y ojo, esa presión está con esta diferencia. Imagínense que le hubiera metido con una sola tubería, ¿cuánto era? Con 18.000 algo. O sea, realmente mi límite real que había asumido, el límite real es 80. ¿Ya? Si no bajo hasta la mitad a la mala, yo hubiera fallado. Ya a la entrada ya se hubiera caído el material así, ya se arrastraba de arranque. O sea, no aguantaba esa presión, ¿se entiende? O sea, nos hemos cubierto hasta la mitad para cubrir este problema a la entrada. Para suplir ese problema. Listo. ¿Qué más? Ya, borro ya. Y estos son 11 y medio. Fotito. Claro, de repente te pregunto cómo es las condiciones a la entrada. O sea, a la entrada mi problema no es la velocidad, a la entrada mi problema es la densidad. Y a la salida normalmente la velocidad, porque no quiero pues más velocidad de lo que necesito. ¿De acuerdo? Muy bien. Borrón y cuenta nueva. Ya, lo pasan nomás. Ya, entonces tenemos ahora velocidad del aire en la tubería mayor, diámetro de descarga. Hoy ya estamos al límite. Tengo que ir al otro lado volando. Ingeniero, con respecto a la monografía, ingeniero, ¿qué fecha lo vamos a entregar? No, mañana quiero ver los adelantos. Pero la entrega Sí, final. uno por uno voy a preguntar a los grupos. O sea, termino todito esto de neumática, hablo un rato de hidráulica, Sí. 10 minutos porque tenemos 2 horas. Pero solo va a ser 2 horas. una sola revisión y la entrega Sí, final, ¿cuándo va a exacto. ser? La entrega final es del adelanto. Esto es para tercera fase, ¿no es cierto? Lo No, hemos no. fijado para cómo es. No, es para la primera fase. Esta es primera fase nada más. Sí. Es al término de exámenes. Entonces la fecha sería el 22. 00 horas del día lunes. O llámese 12 de la noche del día domingo. Domingo. Fecha. No, pues este domingo no, el siguiente. El Después 20 de exámenes. El 21. El 21. Sí. Bien, ingeniero. ¿Ya? Cosa que me dan tiempo para ponerse, calificar. Domingo 21. ¿Cómo así?